Estamos aquí nuevamente en nuestra tercera sesión. La evaluación financiera. ¿En qué ambiente económico se realiza? ¿Okay? Vamos a comenzar por ahí para tratar de diferenciarnos con la evaluación económica y social. El ambiente económico es el ambiente donde estamos, es el ambiente que conocemos, con muchas peculiaridades, unas buenas, unas malas, unas regulares, unas extremas también, ¿de acuerdo? Y más, difieren en países como el nuestro, de un país en pleno desarrollo, desarrollado, como lo queramos llamar. Alemania tiene una característica distinta a los Estados Unidos. Y ambos tienen una diferencia importante con respecto a Rusia, con respecto a Cuba, con respecto a Venezuela, con respecto a Corea del Norte. ¿No es cierto? En los distintos países hay distinto comportamiento de las unidades económicas y del ente llamado Estado, del ente llamado gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, ¿no así? En cada economía hay una intervención del Estado. Intervención del Estado que en algunos lados es muy, en algunas partes, es muy escasa. ¿Okay? El Estado no interviene regularmente en la economía, pero en otras partes, el Estado, en extremo, el Estado tiene controlado todo en esa población. ¿De acuerdo? Va desde un extremo a, no vamos a decir hasta el otro, porque el otro extremo no existe. Porque hay intervención del Estado en todas las economías. En uno más que otro, pero hay intervención. Entonces, en las economías de manera general, ¿no? Hay un ambiente caracterizado por una cierta intervención del Estado sobre la economía. Y también por imperfecciones del mercado, las cuales derivan de la actuación de los agentes de la oferta y la demanda. ¿De qué se trata? Ustedes estuvieron viendo economía, microeconomía, hace unos semestres atrás. Y vieron atrás y vieron allá que había unos mercados ideales, que eran los mercados de competencia perfecta. Un mercado de competencia perfecta donde el mercado era el rey. El mercado era el que fijaba el precio. El mercado tenía eran tantos los participantes en ese mercado, donde no había uno de ellos que fijara un precio. El mercado fijaba los precios. Y las cosas se resolvían en el mercado. Pero eso es ideal. Eso no existe en la realidad. En algunos mercados están más cerca de eso que en otros. Por ejemplo, en un mercado libre, en un mercado de verdura, ¿no es cierto? Donde hay 25 vendedores del mismo producto, es posible que el mercado de competencia, ese mercado se acerque al mercado de competencia perfecta. En tanto que, si hay solamente uno o dos vendedores de refresco o un vendedor de gasolina, que es el Estado, entonces ahí estamos en una situación completamente distinta, muy alejados de lo que nos decía la teoría económica en aquel entonces con respecto a los mercados de competencia perfecta. Entonces, hay unas imperfecciones del mercado derivadas de la actuación de los agentes de la oferta y la demanda en esos mercados. ¿De acuerdo? Está tanto lo que vamos a ver, aporta el Estado con su intervención, aporte positivo o negativo, es lo que quiero decir, con su intervención en el mercado y con las imperfecciones de los entes que actúan en el mercado, se crean distorsiones en el sistema de precios que perturban una eficiente asignación de recursos en la economía. ¿Okay? Entonces, el ambiente económico en el cual nos desenvolvemos para desarrollar un proyecto tiene estas características. ¿De acuerdo? Si hiciéramos una comparación, pongamos el caso que estamos
Estamos elaborando un proyecto en dos momentos distintos. ¿Ok? Estamos elaborando un proyecto hace 10 años atrás. En el año 2011 estábamos elaborando un proyecto. Una Venezuela que gozaba, que tenía unas ciertas características, contra la Venezuela de hoy que tiene, no vamos a llamar características, tiene unas carencias importantes. ¿Ok? Entonces, queremos establecer un proyecto de una empresa, ¿no es así? Se va a localizar en la zona industrial de Guayana, en Unare, allá al lado de Sidor, ¿no es cierto? Y vamos a contratar trabajadores allá en San Félix o en Ciudad Bolívar. Anteriormente eso no importaba mucho, porque había transporte, ¿no es cierto? Que iban a Ciudad Bolívar, buscaban a los trabajadores y los traían a Puerto Ordaz y se los llevaban igualmente. ¿Ok? No importaba tanto. Hoy eso no lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambió? El manejo de esos productos, insumos, realmente, el insumo llamado gasolina, ¿no? Así que ahora cambiaron sus elementos y no podemos, aquel proyecto que era rentable, es cierto, desarrollado de ese modo, ese proyecto no lo podemos concebir hoy. Tenemos que tener unos trabajadores que vivan al lado de la planta, porque de otra manera no se puede, no daría ningún resultado. ¿De acuerdo? Eso a título de... Veamos qué nos trae la minita que sigue. Es un ambiente caracterizado generalmente por una intervención del Estado sobre la economía, por supuesto, ¿no es cierto? Donde hay ausencia de libertad económica. Libertad económica. Por ejemplo, hasta hubo una norma, hasta hace 5 años atrás estaba vigente, donde estaba prohibido vender divisas. Comprar y vender divisas estaba prohibido en este mercado. Eso es ausencia de libertad económica. Donde está prohibido traer capitales y sacarlo después. Que una empresa traiga su capital y después, cuando quiera irse, lo quiera sacar, eso está prohibido. O sea, eso es ausencia de libertad económica. Entonces, eso afecta los precios de algunos ciertos bienes en la economía. Controles de precios. Hubo unos momentos acá en Venezuela donde no se conseguían productos que eran elaborados acá. ¿Okay? Entonces, no se conseguían. Y hoy esos productos se consiguen. ¿Qué pasó? Te establecen un control de precios, te dicen, si vendes por encima de ese precio, estás cometiendo un delito, la empresa deja de producir ese bien, eliminan esa regulación, la empresa otra vez comienza a elaborar el bien y tú ves en los mercados ese producto que escaseaba hace 3 años atrás, ese producto lo estás viendo hoy nuevamente en el mercado. Los controles de precios te afectan, ¿no es cierto? Afectan los precios. Tú ibas a comprar un producto y tenías que comprarlo por un producto de esto, tenías que comprarlo en el mercado negro, tenías que pagar cualquier cantidad. El producto tenía marcado 2.50 el kilo y tú lo terminabas comprando a 10 bolívares, 4 veces el valor del bien. Limitación a la movilidad de capital, lo que decíamos hace un momento. Traías una cierta cantidad de recursos y los invertías acá en cualquiera de esas plantas que conocemos y eso no, más nunca pudo hacerse. O sea, más nunca pudo venir alguien a montar una planta ensambladora, porque después si daba dividendo, si generaba utilidades, daba dividendo, ¿cómo se sacaba el dinero? No había esa libertad
para sacar el dinero. Subsidio es otra cara también del problema. Entonces hay unos productos que están subsidiados. Mientras dure el subsidio, mientras se mantenga el subsidio, pareciera que es factible trabajar con ese producto, con ese, vamos a llamarlo, que pudiera ser un costo. ¿No es cierto? El subsidio, repito nuevamente, el subsidio a la gasolina. ¿Ok? Entonces, cuando le quitas el subsidio a la gasolina, las cuestiones cambian por completo. Digo gasolina como pudiera también haber dicho electricidad, haber dicho gas natural o haber dicho agua en grandes cantidades. ¿Okay? Tributación. Yo digo que hay una tributación también. Puede haber una tributación arbitraria. Oye, que esa tributación arbitraria, si coge y le impone a un cierto producto. Oye, de la noche a la mañana dice que están exonerados todos los productos de este impuesto. Entonces tú dices, todas las importaciones de bienes de consumo están exoneradas. No se paga impuestos sobre este bien que tú lo traigas del exterior. Y entonces ves cómo comienzan a crecer un cierto tipo de negocio, ¿no es cierto? Que trae productos del exterior, productos que compiten con el producto nacional, ¿no es cierto? Y son más ventajosos traerlos desde cualquier parte del mundo que producirlos acá. ¿Okay? Entonces, una tributación arbitraria, ¿okay? Porque no está favoreciendo, digo yo, no está favoreciendo al productor nacional. No hay un impulso para la producción nacional. Lo que veíamos en micro, externalidades positivas y externalidades negativas. ¿No es cierto? Eso ya no escapa un poco a esa acción del gobierno de favorecer o desfavorecer un sector de la economía. Estas externalidades vienen cuando tú realizas un proyecto, ¿no es cierto? Y además de lo que el proyecto hace, te crea unos efectos positivos o unos efectos negativos. ¿Okay? Efectos positivos, oye, montaste un proyecto en tal parte y ese proyecto, mira, con motivo de ese proyecto mejora la seguridad en la zona. La seguridad en la zona no tiene nada que ver o sea, no lo pidió la colectividad, no venía, pero sin embargo mejoró la seguridad, es un efecto positivo del proyecto. Conforme puede haber un proyecto negativo, un efecto negativo, montaste el proyecto y cuánto no contaminó ese proyecto de cualquier manera. Ahorita, hace 20 años, hace 50 años. ¿No es cierto? Esa es Venezuela con la explotación de sus recursos minerales y de sus suelos. O sea, hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? En externalidades positivas y negativas. La intervención, o lo que estamos hablando, la intervención del Estado, en Venezuela, en cualquier país, va, por lo general, de mediana a alta. Siempre hay una intervención. Pero esta intervención pudiera ser muy grave, ¿no sé?, en ciertos países y menos grave en otros de los países. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que toda esta intervención afecta los precios de los productos. ¿Okay? Los controles de precios afectan, o los controles de manera general afectan los precios de los productos. Aquí tenemos una gráfica. Es una gráfica que va desde el año 1960 hasta el año 1982. No este gobierno, gobiernos anteriores. O sea, en este gobierno también podemos mostrar otra gráfica. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué vemos ahí? La línea anaranjada nos muestra lo que fue el tipo de cambio desde el año 1960 hasta el año 1982. Hoy, que todos los días el tipo de cambio aumenta en 200, 300, 500, 1000 bolívares o más, o 100.000 bolívares diarios que aumenta el tipo de cambio. En aquel entonces
permaneció constante desde el año 1960 hasta el año 1980. A lo mejor tenían razón de ser entre el año 1960 y el año 1973. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación estaba por debajo del 5% anual. Como la ven ahí. La tasa estuvo por debajo del 5%. Pero del año 73, 74 en adelante, la tasa de inflación, que estaba por debajo del 5%, se ve, como se ve en la gráfica, que llegó hasta el 20%, que se multiplicó por 4 la inflación y la tasa de cambio se mantuvo igual. Intervención del Estado en el manejo de la variable económica. Señor, si está modificándose la tasa de inflación, si está creciendo la tasa de inflación, haga algo con esa otra variable que usted tiene, que es el tipo de cambio, para ver si suaviza la situación internamente. ¿Con quién? Mira, que se favorezca. Podemos favorecer la industria nacional. Podemos favorecer el consumo nacional. O sea, mira, yo no, en este momento no me meto con respecto a eso, pero lo que sí es cierto es que aumentó la inflación y el tipo de cambio quedó igualito. Entonces, mira, ¿cuántas divisas no se nos fueron en ese entonces hacia afuera? Porque los bienes en el exterior costaban mucho más baratos que en interno. Perdimos una oportunidad en auxiliar a la industria. Okay. Eso ocurrió allá entre los años 1960 y 1982. Otra grafiquita. Les muestro la otra gráfica. Ok. Aquí tenemos una gráfica que intenta mostrar utilidades y pérdidas de 3 empresas entre los años 1980 y 1985. Tipo de cambio, bolívares, dólares. Bueno, ya ustedes saben, en la página, en la lámina anterior mostramos que era de 4.30. ¿Ok? Aquí vamos a tener 4.30 y después el cambio. 4.30 en los años 80, 81 y 82. 7.50, 83, 84 y 85. Las cantidades, las gráficas son falsas. Solamente tienen el sentido de lo que pudo haber sido. Pero en cuanto a números, que me digan, profesor, ¿y cuánto era eso? No. Pero sí, el comportamiento fue así. Seguro que fue así. ¿Ok? Benalum, 80, 81, 82, con esa tasa de cambio, dando utilidades en esos 3 años. Alcasa, igual. Menos que Benalum, pero dando utilidades durante 3 años. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era? ¿Qué transformaban Alcasa y Benalum? Importaban alúmina, se necesitan 2 toneladas de alúmina para 1 tonelada de aluminio. La importaban. ¿Qué la importaban? Con este 4.30 que tenemos acá, la importaban a precios subsidiados. ¿De acuerdo? A 4.30 estaba subsidiado. ¿Okay? Era su principal insumo después de la electricidad. Pesilven, hoy se llama Ferroatlántica, queda frente a... No existe Pesilven como tal, pero sí existe la que la sucedió. Una empresa que fabrica ferrosilicio. Esta empresa estaba dando pérdida. ¿Qué importaba esta empresa? No importaba nada. Todo su materia, todo, sus componentes eran nacionales. Cuarcita era su cuarcita y hierro. Cuarcita, hierro, electricidad. Eran sus materias primas que estaba utilizando. Todas nacionales. Llega el Viernes Negro, allá en el año 1983,
caen las ganancias de Benalún, caen las ganancias de Alcázar. Y esta empresita llamada Pensilvania, que todos sus componentes son nacionales, comienzan a actividad. Bueno, les dejo eso como ejemplo de lo que hace el control del Estado, ¿cierto? El control de las variables económicas. Un ejemplo. ¿De acuerdo? Les dejo, ok, esa es la ok. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra clase de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, retomamos este capítulo, lo retomamos el próximo lunes. ¿Cierto? El próximo miércoles, como acordamos, vamos a tener nuestra prueba. ¿De acuerdo? Entonces, les anunciaré antes de la prueba, les anunciaré más o menos, como siempre, de qué se trata. Cuántas preguntas, cosas de... Si alguien quiere participar, quiere hacer alguna intervención, hacer algún comentario. Profe, una pregunta. Ajá. ¿El examen va a estar constituido o estructurado de la misma forma que el primer examen? O sea, parecido. En cuanto a preguntas y eso. Ok. ¿Cómo va a estar constituido? Es posible que haya algunas, 2, 3 preguntas teóricas. ¿No es cierto? Ok, pero no puede ir más allá de eso porque tenemos varios ejercicios. Ejercicios que trataré yo que ustedes escriban lo menos posible o que hagan cálculos. Bueno, los cálculos los pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero donde les voy a mostrar algo, ustedes a lo mejor van a decir, eso está bien, eso está mal, hay un error aquí, profesor, cosas de ese tipo. Pero también va a haber cálculo, por supuesto. No puedo adelantar nada más. O sea, es más práctico que el anterior, eso sí creo. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Y el tiempo para presentar la evaluación va a ser el mismo? Mira, eso va a estar en función del número de preguntas. Ok, hasta ahorita hemos jugado con 1 hora y media y con 1 hora, ¿no es cierto? No, claro, pero me refiero a que si va a dar, o sea, un día para hacer la evaluación o cómo va a ser. Sí, de acuerdo. Mira, esto comienza el miércoles y va a terminar el jueves al final del día. O sea, va a estar abierto para que ustedes presenten su... O sea, Ok, muchas gracias. Vamos a jugar que ustedes lo van a hacer en el mejor momento, vamos a llamarlo así, que crean ustedes que van a tener internet. Hasta ahorita no he tenido problemas con ninguno. Va a estar abierto desde el miércoles hasta el jueves en la noche. Ok, profe, muchas gracias. Sí. ¿Algo más? Ok. Si alguien tiene alguna duda con respecto al examen, con respecto al examen, no, con respecto a la temática del examen, por favor formularla antes del examen. ¿Ok? Cuando comience el examen, yo no debería contestar ninguna pregunta. Entonces tienen el tiempo disponible para eso. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna otra intervención? Nos despedimos. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Gracias. Que esté muy bien, bueno. Muchas gracias a ustedes.